Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes, académico de la Universidad de la Policía y de otras universidades públicas de la República Mexicana. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta es la unidad número 4 de la materia Derecho Civil 2, una materia que ya agotamos en su unidad número 1, 2 y 3. Hoy vamos a tratar sobre la unidad número 4. Antes vamos a una recopilación de lo que es o lo que hemos hablado en las tres primeras unidades, o una recapitulación. En las tres primeras unidades hablamos del derecho romano, que es parte natural o esencial y origen de nuestro derecho civil en México y en el mundo. Antes del imperio del derecho moderno en nuestro país, el imperio romano generó una serie de criterios y culturas que fueron permeando al resto de las naciones del mundo y que por supuesto el derecho romano sigue siendo la fuente del origen de nuestro derecho moderno en el mundo. Por eso cuando hablamos en la primera unidad acerca de las obligaciones, les puse la referencia de que éstas han venido trascendiendo con el paso del tiempo. Imagínense 500 años antes de Cristo, esto sigue siendo una responsabilidad moral, ética, incluso cívica, porque todavía nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos garantizaban el cumplimiento de la palabra como una obligación más importante que un compromiso escrito. Todavía hasta nuestros días en nuestro derecho moderno la palabra y la obligación sigue siendo una fuente de inspiración de nuestro derecho, no en la dimensión o el tamaño que ocurría. Ya lo explicamos en la primera unidad e hicimos un análisis del derecho moderno que hasta nuestros días nos orienta y nos distingue, donde la obligación es un instrumento adicional a al, al derecho. Es decir, la obligación se convierte en un derecho, en una responsabilidad legal, cuando ésta se circunscribe y se convierte en un acto jurídico. Es decir, este instrumento escrito donde las partes acuerdan a través de la decisión y de la voluntad unilateral o bilateral o multilateral, donde participan una, dos o más personas en la celebración de un contrato o convenio, se convierte este en un acto jurídico. Este acto jurídico tiene una gama de formas de cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es eso? Dijimos en la unidad número 2 y 3. El cumplimiento de las obligaciones es el reflejo de lo que quedó escrito en el acto jurídico. Y el cumplimiento de las obligaciones se circunscribe en cómo, cuándo, de qué forma, cuál cantidad, qué día o qué condiciones fueron las que pactaron las partes. A eso se le llama cláusulas. Cláusula número 1 se compromete que cada mes pagará la renta. Cláusula número 2 que mantendrá en óptimo funcionamiento el inmueble o la casa habitación o el local que se renta. Cláusula número 3 de que no se utilizará ese medio o ese espacio para actos ilícitos, que se va a cuidar y mantener el óptimo funcionamiento el local o la vivienda o departamento. Esas son las formas de cumplimiento, que el pago será en efectivo a través de una transferencia o mensualmente acudirá a depositarlo en efectivo a tal persona que es el representante legal. Y ahí se van las formas de cumplimiento de las obligaciones. Fíjense cómo vimos en las tres primeras unidades el origen de nuestras obligaciones que vienen desde el derecho romano, desde nuestra cultura, desde nuestros ancestros, de nuestro derecho moderno que permea y atrae ese tipo de obligaciones y responsabilidades, y vimos cuál es la diferencia entre obligación y responsabilidad, y luego lo del acto jurídico y el acto jurídico convertido en las obligaciones de cumplimiento de lo que se pactó. Pero ¿qué tiene que ver las obligaciones? Estas van inmersas en cada uno de los actos.
Cuando alguna obligación no quede clara, obviamente nos iremos a los criterios de la Corte, nos iremos a los medios preparatorios de juicio, a tratar de buscar una rectificación de lo que no se aclaró, o simple y sencillamente nos vamos a la teoría del derecho, donde veremos que no haya partes que abusen una de la otra. Por eso es importante, cuando hablamos de la autonomía de la obligación frente al resto de las obligaciones, la autonomía de la obligación por sí sola dice, expresa y claramente de qué se trata. ¿Cuál es el objeto? Lo veremos más adelante en una unidad. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Bueno, prestar un servicio, recibir un servicio, dejar de hacer algo. Ese sería el objeto de la obligación que acabas de contratar o que acabas de pactar con algunas de las partes. Si esa obligación es unilateral, pues se trata de un testamento donde tú vas tú solo y dices, quiero que mi vivienda, mi vehículo, mis joyas, mi patrimonio, mi inversión quede a nombre de fulano de tal y lo disfrute él y sea mi representante y heredero. Un acto unilateral donde nadie te coaccionó o te sobornó o te presionó o hubo vicios, no, es un acto unilateral, por eso es una sola persona que acude a hacer un acto jurídico. Cuando hay un contrato bilateral, pues son dos partes. Trilateral o multilateral, hay más partes involucradas en la celebración de un contrato o de un convenio. Bueno, pues hay obligaciones civiles y obligaciones naturales, dijimos, en la segunda y tercera unidad. ¿Cuáles son las obligaciones civiles? Las que son obligaciones civiles, las que son exigibles judicialmente. Usted se comprometió y además me lo firmó en un acto jurídico y además se plasmó en un compendio o criterio o formas de cumplir esas obligaciones. Bueno, pues ese es un acto civil que debe cumplirse judicialmente en caso de que usted no quiera cumplir con alguna de las partes o quiera cumplirlo parcialmente o no lo quiera cumplir. Por eso el contrato y la obligación debe ir plasmada a través de un acto jurídico que quede debidamente documentado, debidamente certificado ante notario público preferentemente y si no, ante testigos para poder hacer combatible o exigible la obligación total o parcial que no se haya podido cumplir. Pero también hay obligaciones naturales. ¿Cuáles son? No son exigibles judicialmente, dice, pero su cumplimiento produce efectos limitados para que éste se cumpla. Yo di mi palabra de que me iba a celebrar este contrato para quedarme con comprarle el fruto de la huerta, por ejemplo, de una huerta. Entonces, esto lo podemos hacer de palabra, pero es una obligación natural porque constante y rutinariamente yo siempre le he comprado la fruta y no hemos tenido necesidad de hacer exigible esto. Entonces vamos a irnos a la costumbre, a quien me vio, al comprador. Buscaremos la forma de hacer valer esa obligación natural que no es necesaria a veces hacerla por escrito, pero que es obvio y evidente. Si todo el tiempo te he comprado yo la fruta, resulta que ahora me niegas que te la compre, sin siquiera llegar a un pacto de un mejor precio, una mejor cantidad. Entonces, o te llevaste la fruta y no me la pagaste. No, es que siempre me la has regalado. Bueno, vamos viendo si te la regalé o te la pacté o la vi. O sea, es una obligación natural porque nos hemos visto. A veces al hermano, a la familia, tenemos nosotros una atención de brindarle apoyo o un beneficio. Entonces es una obligación natural. ¿Por qué? Porque es mi hermano. En ocasiones a mí me pasaba, yo le decía a mi papá, papá, pero pues ¿por qué a mi tía vienes y le ayudas de esta manera? Hijo, es mi hermana. Es un derecho natural que yo tengo con ella. No tengo por qué explicarle a nadie. Solamente mi conciencia y mi madurez y mi respeto como mayor me hace ser responsable y tener una obligación con una hermana. Y tiene razón. Finalmente para eso trabaja uno, ¿no? Quise darles cuál es la obligación realmente jurídica
la que queda plasmada, y hay obligaciones naturales que dice uno, bueno, las cumplo, sí o no las cumplo. ¿Cuál es la sanción? Pues el señalamiento moral, la conciencia moral o cívica que tú tengas, pues esa sería. Hay obligaciones prescritas y la que tiene un deber moral. Aquí volvemos a casi regresándonos a la anterior. La obligación prescrita es cuando ésta ya ha perdido su exigibilidad judicial. Si yo te debía algo y se venció en un tiempo y no lo hiciste valer, porque dicen que un pagaré, bueno, no dicen, un documento ejecutivo mercantil prescribe a los 3 años. Si nadie lo hace exigible, y sobre todo mi acreedor o el deudor, pues prescribe los 3 años. Entonces, esa obligación de pagar prescribe. Ah, pero queda la obligación moral. Oye, pero me pasé. Hace 2 días que debiste haberme venido a cobrar y se te venció el pagaré. ¿Qué harían ustedes si se pasó un día o 2 o una semana? Ahí hay una obligación moral, ¿no? Dirá él, bueno, sí me prestó 50,000 pesos, pero este señor como tiene tanto trabajo, o es mi hermano, no se acordaba, pero no me cobró. Entonces judicialmente ya no puede hacer nada contra mí, y aunque lo haga voy a reclamar que ese pagaré está prescrito. Pero existe una obligación o un llamado deber moral, donde, acordémonos del derecho romano. El derecho romano corrías y decías, no, la obligación de pagar, está mi palabra de por medio, más si a través de un acto jurídico firmé un pagaré, pero ya prescribió. Entonces, no tiene un carácter jurídico y no genera obligaciones el deber moral, solamente un deber de conciencia, un deber, el deber ser. ¿Cómo eres tú? ¿Pagarías o no pagarías? Lo dejo a tu consideración. Hay deudas de juego. Las deudas de juego, las apuestas, lo que se da en las loterías privadas, las apuestas de gallos, de palenques, pudiéramos considerar las deudas incobrables o no exigibles, salvo algunas excepciones, como cuáles, como la Lotería Nacional, una rifa o sorteo de una casa o de un automóvil, como el del Tecnológico de Monterrey, que son de azar y que van con el código de la Lotería Nacional, con las últimas cifras de la lotería, números de la lotería, porque ya van ajustadas a una reglamentación de juegos y sorteos que coordina la Secretaría de Gobernación. Pero si usted se va al rancho X, por aquí cerca, para no mencionar ninguno, y va y participa en unos arrancones, va y participa en unos arrancones de carros, no sé cómo le digan en su país, en una carrera de carros o vehículos ilegales, o sea, no registrada, o en una, porque hay carreras de vehículos que sí son y que hay apuestas ahí, que incluso de caballos, donde se va hacia apuestas, y hay casinos que son legales porque pagan sus impuestos y existe una reglamentación para eso. Pero una pelea de gallos clandestina, una pelea de apuestas, una apuesta fuera de lugar, no es exigible judicialmente. Hay sus excepciones, que son las que yo les estoy plasmando. Pero también hay una obligación, ¿qué es la obligación creada por un incapaz? ¿Quién es un incapaz? Pues una persona, un menor de edad, que no puede contratar ni empeñar su obligación, ninguna obligación. Ella tendría que ser a través del tutor o del representante. Cuando contratan a hijos de artistas que son menores de edad, siempre va el tutor, el papá es el que firma por el menor y el que compromete el arte o al artista para que vaya y participe. Pero un menor es incapaz de celebrar convenios o contratos, como también una persona que esté
no apta mentalmente, es decir, que sea imposible, que sea un discapacitado mental o persona con discapacidad motriz, no motriz, sino para ser, es decir, que tenga alguna afectación, eh, no lo sé decir la palabra, ya me enredé. Bueno, una persona que no esté de sus facultades mentales apta para eso, que le llaman inimputables, le llamamos inimputables en el derecho penal. Pero también, ¿qué consecuencias hay? Pues no hay ninguna consecuencia. Todo la obligación o la responsabilidad adquirida sería anulada, tanto para la persona que es menor de edad como para los incapaces. ¿Cuáles son los elementos adicionales a considerar en lo que les acabo yo de explicar? Pues hay que analizar bien la figura del contrato, que es la que vamos a ver en esta unidad, en la unidad número 4. Esto apenas estamos haciendo una retroalimentación de lo que ya vimos, para que hablemos sobre los contratos, los actos unilaterales, bilaterales, los actos principales, accesorios, cuándo se da la extinción de las obligaciones. Y yo les recomiendo que para ampliar este tema que acabamos de iniciar en esta cuarta unidad, busquemos nuestra legislación aplicable. Vayámonos al Código Civil del Estado de Sinaloa, al Código de Procedimientos Civiles y Familiares, donde aparecen las obligaciones y las responsabilidades, y las leyes relevantes. Busquemos en la Corte la jurisprudencia relacionada con estas obligaciones, veamos quiénes tienen derecho a cumplir, qué pasa con los incapaces, con las personas menores de edad. Chequen alguna bibliografía o resoluciones de casos prácticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, vámonos de lleno a la cuarta unidad. Esto es apenas la retrospectiva de las 3 primeras unidades que ya vimos, de donde ya debieron ustedes haberme entregado 3 cuartillas, es decir, 3 hojas hechas a mano de cada video que ya les entregué la semana pasada. 3 cuartillas hechas a mano, es decir, 3 hojas de estas hechas a mano con letra clarita, sobre en qué consistió lo que platicamos en el video, el compendio que les estoy anexando por cada unidad, y al final, que es lo que más voy a valorar, al final me ponen sus conclusiones y criterios. ¿Qué es lo que piensan ustedes realmente? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les pareció relevante de lo que acabamos de explicar? ¿Y qué es lo que consideran que sea útil para ustedes? Así que en esta ocasión se las voy a poner más fácil. En esta quinta y sexta unidad, en esta cuarta unidad solamente me van a hacer 2 cuartillas por video, con lo mismo, analizando lo que acabamos de platicar. Segundo, poniendo el contenido más relevante, y al final las conclusiones de cada video que ustedes hayan considerado más relevantes, que es donde me voy a fijar si realmente le pusieron atención a lo que estamos viendo. Bueno, ya nos fuimos con 18 minutos con 39 segundos. Ahora nos vamos a la unidad número 4, que es la más relevante. De aquí empieza el video. El contrato como fundamento de las obligaciones. ¿Qué es el contrato? A ver, usted que me está oyendo, ¿sabe lo que es un contrato? El concepto de contrato. Yo sé que sí lo saben, pero les voy a decir qué es. El contrato es un acuerdo de voluntades de 2 o más personas para crear, modificar o extinguir obligaciones. Es, por excepción, la fuente principal de las obligaciones en el derecho civil. Vamos a analizarlo. Dice que el contrato es un acuerdo de voluntades de 2 o más personas. Fíjense que no habla de una persona. Una persona no puede contratar consigo misma. Unilateral no, es bilateral, es decir, de 2 personas. Unilateral es solo aquel que va, por ejemplo, ante el notario público y dice: señor, vengo a expresarle que todo mi dinero y mi herencia
quede y mis propiedades a nombre de fulano de tal. Es un acto unilateral, porque no estoy negociando con nadie, no estoy contractuando con nadie. Estoy yéndole a decir al notario que el día que yo fallezca, en un acto unilateral, voy a dejar toda mi herencia o mis bienes a tal persona, a mi hijo, mi esposa, a quien yo quiera. Ya los bilaterales, pues son dos personas. Usted y yo estamos celebrando un contrato, pues eso es un acto bilateral. Pero también pueden ser 3 personas, 4, 5, 10. Multilateral, donde todos participan en una asociación civil, en una sociedad civil, en una sociedad ejecutiva mercantil, donde se desprenden derechos y obligaciones y hay representantes legales de cada una de las partes. Por eso se dice que el contrato, óigalo bien, ahí para que lo anoten, el contrato es la fuente principal de las obligaciones en el derecho civil. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio? Estoy seguro que siempre han escuchado esas dos palabras. Van a hacer un convenio, no van a hacer un contrato. Generalmente el contrato tiene un alcance meramente jurídico, porque el contrato tiene una estructura en el que las partes que intervienen se acreditan con la personalidad, acuérdense lo que dijimos, quienes tienen capacidad para contratar, las personas, obviamente mayores de edad, que estén bien de sus facultades mentales, que sean propietarios o dueños de los derechos que van a poner en juego, y por supuesto que adquieran la obligación de contratar y pactar obligaciones que van a ir en el contrato. Ese contrato lleva una estructura y se firma ante notario público o ante testigos y se guarda para darle seguimiento en el tiempo y la forma. Se tiene que establecer en el contrato cuál es el objeto del contrato. Por tanto, este contrato es válido judicialmente en caso de incumplimiento, porque ahí se establecen las formas claras en las que pactaron y se comprometieron cada una de las partes. Pero ¿qué es el convenio? 1, 2, 3. ¿Qué es el convenio? El convenio es muy similar al contrato, pero es un documento que en términos claros se refiere a, no son necesariamente acuerdos jurídicos, sino que ni son obligaciones jurídicas. Sí son acuerdos que se dan entre las partes, pueden ser de buena fe, de buena voluntad, de buenas intenciones, de intereses comunes para una mejor relación, para un mejor entendimiento. No es utilizado el convenio en materia judicial, salvo algunas excepciones donde aparezcan figuras lucrativas, donde se generen actos que no quedaron claros y que perturban o alteran las obligaciones de algunas de las partes o afectan o perjudican en algún momento dado. Generalmente los convenios pueden darse entre particulares y entre instituciones. Claro, instituciones a través de sus representantes legales, titulares, apoderados o representantes de tal organización. Estos convenios son muy parecidos a los contratos, es decir, la forma se acredita la personalidad de cada uno de ellos, en calidad de qué interviene cada una de las partes, siempre puede ser 2 o más personas o instituciones, pero el convenio es un acto de muy buena fe, un acto de buena voluntad, un acto de reciprocidad, de contribución, de participación. A diferencia del contrato, un contrato es un instrumento con validez jurídica, porque el solo contrato, su establecimiento y su firma se convierte en un acto jurídico con obligaciones por cumplir, con tiempo y forma. El convenio es un acto, obviamente, de buena voluntad, de fe, de buenas intenciones, que sí obliga a las partes a cumplir solidariamente, amistosamente y de buena voluntad estos actos. Vamos a la clasificación de los contratos. Vamos a meternos exclusivamente al tema de la clasificación de los contratos y los vamos a definir de esta manera. Existen diversas clasificaciones de los contratos. Entre los más relevantes destacan
por su perfección. ¿Por qué por su perfección? Porque son bilaterales, requieren la aceptación de ambas partes. Si no firman las dos partes, si no están de acuerdo las dos partes, entonces no tiene validez, no puede ser perfecto. Cuando es unilateral, tiene que participar una sola persona, y vuelvo a repetir el ejemplo del notario que recibe a un viejito o a un señor como yo, bueno, que también no creo que estoy muy chavalo, pero si voy, es un acto unilateral donde yo le diré que todos mis bienes que yo tengo ante el registro público de la propiedad, y los que no tenga, mi carro, mis muebles, mi piano de cola inglesa, lo que tenga en mi casa, mis obras de arte, lo que sea, quedan a nombre de mis hijos o mi hijo, y daré mi nombre. Ese sería un acto natural. Pero también tiene, ¿cuál es otra de las clasificaciones? Ya dijimos por su perfección. El segundo, por su naturaleza. Es decir, tiene que haber un consentimiento, es decir, consensuales. No puedo firmar algo que me ponga a mí una pistola aquí y tenga que firmar a base de una presión psicológica o bajo amenazas. O sea, un contrato tiene que ser por mutuo consentimiento, no tiene que ser coercitivo, y por tanto se requiere que haya el consentimiento de hacer o dejar de hacer algo, de entregar o no entregar algo, de vender, de comprar, de dar, de recibir. Es decir, el contrato tiene que ser claro para que las partes estén de acuerdo, porque para eso se tiene que cumplir con otra clasificación, que es la de el objeto. El objeto del contrato es dar, hacer o dejar de hacer algo. Yo te vendí esta computadora, aquí está donde estás viendo, esta computadora que estás utilizando, esta lab, hicimos un contrato, te la voy a vender. Entonces, ¿cuál es mi obligación? De entregarte la computadora y que tú me entregues el dinero. Y se consolida y se consuma el acto de compra-venta, de contrato de compra-venta. Normalmente nosotros cuando vamos a las tiendas hacemos eso todos los días. No nos hacen firmar un documento y luego pide uno, deme el recibo, la nota, la factura, deme por favor la póliza de garantía. Y empieza uno a documentarse. Y si vas al Walmart, al Sam's, al Costco, donde vayas, tienes que llevar tu membresía, y la persona que recibe la factura o el ticket de compra o el código de barras del producto o la póliza es el socio, la persona que tiene pagada esa, y que es la única que puede reclamar. Tiene que haber, en estos casos, pues tiene que haber efectos para que pueda tener el contrato surtir un efecto. ¿Cuál será el efecto? Pues puede ser oneroso, gratuito, porque hay contratos que dicen, ¿sabes qué? Voy a donarte esta propiedad a mi hijo, que pague los impuestos, yo no quiero cobrar nada, se lo estoy donando, contrato de donación. Pero puede haber uno que diga oneroso, no, voy a venderle a mi compadre esta casa que tiene $1,000,000 y quiero que él pague todos los impuestos y me dé $1,000,000 a mí, y ya quedamos libres y hacemos un contrato de compra-venta. A ese le llamaría oneroso. Pero también tiene otra característica, que es por su duración. El contrato tiene una duración instantánea, continua o de tracto sucesivo. Instantánea, cuando aquí está la laptop, esta que estás usando, esta laptop, te la vendo, me la pagas, ahí termina. Pero hay un acto de ejecución continua, donde yo te voy a estar vendiendo un carro a crédito y me lo vas a estar pagando en 48, 60 mensualidades. Es un contrato que sigue, una renta por un año, 12 meses, cada mes me vas a pagar. Pero cuando es de tracto sucesivo, es decir, vas a continuar pagando casa durante 20 y tantos años y hasta que lo termines de pagar. De esta forma llegamos al final de la cuarta unidad y regresamos con los elementos esenciales de validez del contrato. Regresamos. Pues vamos a regresar con la siguiente unidad para hablar sobre los elementos esenciales y de validez del contrato, y también vamos a hablar sobre el objeto del contrato
y si nos alcanza el tiempo, la capacidad de los contratantes en la unidad número 4.5 es la que sigue. Regresamos ahora sí. Me quedo contigo, soy el doctor Carlos Báez Montes. Regresamos, muchas gracias.